pensamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos, hermanos, a orar en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, para comenzar este culto, esta reunión, y poderle ofrecer a Él nuestras vidas y todo lo que se ha preparado para este día, para que su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Señor y Padre celestial, esta tarde gracias, Señor, te damos porque nos das el privilegio de poder alabar tu nombre y poder reconocer que tú eres el Dios soberano de la tierra y que, Padre, estás con nosotros en este momento y siempre. En este momento, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de comenzar esta reunión en tu precioso nombre y dedicar este tiempo para ti, al mismo tiempo que dedicamos también nuestros corazones y nuestra vida entera, gloria y alabanza. Recibe, Señor, la gloria y la honra a través de las alabanzas que mis hermanos y yo estaremos entonando para ti. Y, Señor, que te agrades de todo lo que se haga. Padre, prepara nuestra mente, nuestro corazón, que tu Santo Espíritu hable en este día en nuestras vidas y seamos una iglesia fervorosa, una iglesia ferviente, una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Quita, Señor, todo lo que estorbe nuestras vidas y levántanos con poder para la gloria de tu nombre. Y, Padre Santo, oramos también para que el mensaje de tu palabra que hoy tú nos has dado pueda ser un mensaje de bendición, un mensaje que se ponga en práctica. Así es que, Padre, estamos aquí reunidos para rendirnos ante ti y rendirte toda la adoración que tú mereces. Alabado y glorificado sea tu nombre en este día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Vamos a alabar al Señor, hermanos, con este precioso canto que usted sabe. Póngase ahí en casa cómodo y alabe al Señor con nosotros. Eres el Salvador.
ser salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Damos gracias al Señor, hermanos, porque nos da la oportunidad de celebrar que Cristo vive, y ciertamente Él vive y reina para siempre, y ha estado al pendiente de cada uno de nosotros, sus hijos. Así es de que gócese, alégrese en la presencia del Señor. Quiero ahora invitarle para que entonces podamos orar juntos y así de esta manera darle gracias al Señor, porque Él ha estado con nosotros a lo largo de toda la semana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta hermosa hora de la tarde, nos rendimos ante ti, Señor, una vez más, y te damos gloria, honra y alabanza, y también, Señor, las gracias porque has sido bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros todos los días. Gracias, Señor, porque tú no has faltado a tu promesa, cuando dijiste que estarías con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Podemos sentir, Señor, esa presencia tuya, esa bendición y ese cuidado a lo largo de toda la semana. Porque, Señor, nos has librado aún de la muerte, del peligro, de la enfermedad, del dolor. Y muchas gracias, Señor, porque has sostenido a cada una de las familias de la Primera Iglesia Bautista y a las familias de aquellos que son tus hijos. Señor Santo, recibe la adoración, recibe la gratitud en nuestro corazón, porque, Padre, sabemos que detrás de nosotros y enfrente de nosotros y caminando a nuestro lado ese eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos has dado alimento durante la semana, nos has dado un hogar donde vivir, nos has dado, Señor, también trabajo, nos has dado los recursos necesarios para poder también enfrentar las necesidades diarias de la vida en la familia. Nos has dado, Señor, también la bendición de tener en paz y con bien a nuestra familia. Y, Padre, hoy nos concedes la vida para adorarte, para glorificarte. Así es que, Señor, son muchas las bendiciones que si las enumeráramos hoy no terminaríamos. Pero, Señor, toda la iglesia, todas las familias nos unimos delante de ti para decirte gracias, papá. Gracias, Señor, porque eres lindo, porque eres precioso y porque eres un Dios de amor y de misericordia. A ti, pues, te honramos y te glorificamos y te damos gracias por todo lo que somos, lo que sabemos y por todo lo que tenemos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por estas bendiciones que disfrutamos cada día. A ti entonces te damos la honra y la gloria y todas las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Por ti puedo gritarle.
ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad. De tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder, cuando cantamos santo, santo.
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta bella oportunidad que nos concede como Primera Iglesia Bautista para adorar su nombre en compañía, dice la Biblia, de los santos, de los ángeles, y que esta reunión y las alabanzas sean del agrado de nuestro Señor. En esta tarde queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su presencia, por este tiempo que han apartado para estar desde casa con nosotros, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. En esta hora les damos también la bienvenida a todos los hermanos que nos hacen favor de conectarse de diferentes partes de la República, de aquí de la ciudad. A todos ustedes también les decimos bienvenidos a la reunión dominical en vivo de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Y pues queremos seguirles invitando para que cada vez que lo puedan ustedes hacer, se conecten con nosotros y puedan estar en este tiempo de adoración, en este tiempo en el que también compartimos la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias a todos y una vez más, todos, desde el más chico hasta el más grande en casa, todos sean bienvenidos a la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Vamos a continuar, hermanos, con un canto más. Seguiremos ahorita con este canto para darle la bienvenida a todos y luego, hermanos, estaremos con un canto más para prepararnos así para el mensaje de este día. Más grande la historia, me rescató la muerte, derrotó ante lo que Cristo vive. Hacia la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, Dios, ante lo que Cristo vive hoy, vive hoy. Feliz, jamás seré igual, oh, ya feliz, jamás
feliz, lavaste mi maldad. Oh, ya feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Por siempre me cambió. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, el Cordero y el León. Cuán grande es
Señor, toda la tierra. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Recibe esta alabanza de tu pueblo. Que suba hasta tu misma presencia, Señor. Un olor grato y fragante. Bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Jesús. Eres grande, Señor. Bendito es tu nombre en toda la tierra. Bendecimos tu nombre. Día a día, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia, Señor. Por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres para cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén. Pues estamos listos, hermanos, para comenzar nuestro tiempo de la palabra. Estamos aquí teniendo algunas fallas, hermanos. Espero que no se me enojen, comprendan que no tenemos suficiente gente ahorita, pero estamos haciendo todo lo posible por que la transmisión sea mejor. ¿Con cuál me quedo? ¿Diadema o físico? Jaime. Bueno, sí. Vamos a iniciar, hermanos. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículos del 46 al 52, es una historia muy conocida. He tenido la oportunidad de predicar sobre este pasaje bíblico como 3, 4 veces y el día de hoy lo vamos a hacer de nuevo, pero con otro enfoque. Así es de que busquen su Biblia, Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. La palabra del Señor dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar.
Muchas gracias, Señor, te damos ahora porque nos permites acercarnos, Señor, a tu bendita palabra. Y ahora, Señor, estamos listos para recibir tu mensaje. Te pido, Dios, que tú, como lo has estado haciendo, sigas, Señor, preparando el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos en Cristo. Y que, Padre, verdaderamente el mensaje de hoy nos bendiga, nos edifique, nos motive. Y, Señor, oramos por cada una de las familias de la iglesia, por cada uno en lo particular, por aquel hermano, por aquella hermana que se encuentra hoy en alguna crisis, en algún problema, en alguna situación difícil o complicada, que seas tú, Señor, hablando a su mente y a su corazón, para que al escuchar esta palabra, Señor, también tenga ánimo y tenga fe y mucha confianza en ti. Oramos, Señor, para que tú nos sostengas como lo has hecho hasta hoy y nos sigas cuidando también como hasta ahora lo has hecho. Padre, háblanos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta tarde, hermanos, se titula ¿para qué son las crisis? Es una pregunta la cual iremos respondiendo a lo largo del mensaje de esta tarde. ¿Para qué son las crisis? Quiero comenzar diciéndoles que los estudiosos dicen que la palabra crisis se origina en el idioma chino y precisamente con dos símbolos es que ellos expresan la palabra crisis. Un símbolo representa oportunidad, mientras que el otro símbolo representa peligro. Lo cierto es, hermanos, que las crisis, como ya hemos visto, las crisis se presentan en nuestras vidas, se presentan en forma de dolor, en forma de fracaso, en forma de enfermedad, en forma de depresión o a través de alguna necesidad. Las crisis siempre van a venir, recuerde, a nuestra vida de una forma o de otra. No sé yo si van a venir tarde o van a llegar temprano, pero las crisis hacen su arribo y aparecen en la vida de los cristianos. En esta tarde, hermanos, tenemos aquí una historia, la historia de Bartimeo, un hombre que tiene una crisis en su vida. Bartimeo, hermanos, según la palabra, es una persona en crisis, es una persona invidente, es una persona que depende de la caridad pública, es un mendigo. Es alguien que va por la vida con la mano extendida pidiendo. Es alguien que vive junto con el polvo del camino. Así es de que, amados hermanos, tenemos frente a nosotros la historia de un hombre en crisis. Y, amados hermanos, yo no pretendo en este momento decirle a usted si está o no está en crisis. Eso solamente lo sabe usted. Pero lo que sí pretendo decirle es ¿para qué son las crisis? Y vamos a ver precisamente con la historia y con el caso de Bartimeo, vamos a ver en esta tarde para qué son las crisis. Y en primer lugar quiero decirle que las crisis son para ser rebasadas. Escúchelo bien, las crisis llegan a la vida, pero no llegan para quedarse. Malamente piensan algunos que llegan a tener una crisis, una derrota o un fracaso porque piensan que la crisis llegó para quedarse. La crisis llegó para ser rebasada. La crisis llegó para que nosotros podamos brincarla, para que nosotros podamos pasarla. Y mis amados hermanos, entonces escuche bien, la primera verdad que encontramos aquí para compartirle a usted es que las crisis son para ser rebasadas. Rebasar, hermanos, quiere decir, los que sabemos y que tenemos un automóvil, sabemos que muchas veces el automóvil de atrás quiere pasar velozmente a nuestro automóvil que vamos adelante, y la acción precisamente de pasarse ese carro atrás, pasarse hacia adelante de nosotros, esa es la acción de rebasar. Y nosotros, hermanos, rebasamos la crisis precisamente cuando nosotros simplemente dejamos atrás nuestra condición. Para que Bartimeo, hermanos, pudiera salir de la crisis, tenía que rebasar su condición en la que se encontraba. Yo no sé en esta tarde cuál sea tu condición,
Pero lo que sí sé es que simplemente que si queremos tener éxito, necesitamos, queridos hermanos, entonces abandonar la situación en la que nos encontramos. Estamos, hermanos, aquí viendo la historia de Bartimeo. Él tuvo entonces una crisis y precisamente dice la Biblia que Bartimeo oyó que el que pasaba cerca de él en el camino era Jesús. Y dice la Biblia que entonces él empieza a rebasar su crisis, empieza a abandonar su crisis. ¿Sabe cuándo? Cuando él empieza a gritar. Bartimeo el ciego, dice la Biblia aquí claramente, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que el que venía era Jesús de Nazareno, simplemente, amados hermanos, aquí está la primera acción. Él está rebasando su crisis porque simplemente empieza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No se conformó más con su condición, no se quedó estancado con su problema. Al escuchar que era Jesús el que estaba pasando cerca de él, en ese momento él se pone de pie y empieza a gritar y empieza a salir de su condición y empieza a rebasar entonces esa crisis, porque empieza a gritar a Jesús que tenga misericordia de él. Y si estamos entendiendo, queridos hermanos, usted y yo tal vez estamos en una crisis y no vamos a salir de la crisis estando solamente llorando y lamentándonos. No vamos a salir de la crisis si nos quedamos sentados. Necesitamos ponernos de pie y saber que a nuestro lado está pasando el que todo lo puede. Está pasando Jesús de Nazaret, y nosotros, para poder salir de la crisis, tenemos que levantarnos de esa condición y rebasar la crisis. Y al igual que Bartimeo, tenemos que gritarle al Señor: ten misericordia de mí. Mis amados hermanos, cuando usted tiene una crisis, entonces es la oportunidad que la vida le está dando para ir hacia adelante. Einstein decía: si nosotros seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener lo mismo. Queridos hermanos, entonces nosotros avanzamos, escúchelo bien, cuando reconocemos que las cosas no son como son, sino las cosas son como nosotros somos. Así es de que, ojo, si usted es una persona negativa, las cosas le van a parecer simplemente negativas. Si usted es una persona positiva, le van a parecer las cosas positivas. Bartimeo simplemente piensa, cree y siente que no nació para ser un invidente y vivir con esa crisis toda la vida. Bartimeo, hermano, simplemente cree, siente, piensa que no nació para ser un mendigo. Aunque usted diga que es un mendigo, usted no es un mendigo, porque simplemente el Señor ha decidido que usted ya no lo sea más. Así es que si tiene un problema, o si tiene una enfermedad, o si tiene una crisis, alégrese, porque de las crisis debe de salir algo bueno. Dirá quizá usted: ¿cómo voy a salir de mi crisis? ¿Y qué cosa buena va a salir de la crisis? Y aunque usted no lo crea, la Biblia, amados hermanos, la Biblia ahí lo muestra. Y en Romanos 8:28 dice el Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es de que, mis queridos hermanos, la Biblia enseña que podemos salir de una crisis. La Biblia nos dice que podemos salir de esa condición. Y hermanos, para eso son las crisis, para que las podamos brincar, para que las podamos pasar por alto, para que las podamos rebasar. Así es de que, queridos hermanos, usted y yo tenemos que salir adelante de esa crisis en la que nos encontramos. La Biblia nos habla de muchos personajes también, que al igual que Bartimeo en el pasado, hicieron lo mismo. En medio de una crisis se levantaron, no se quedaron sentados y rebasaron el problema. Tal es el caso de Moisés, hermanos, que tuvo una crisis con los egipcios, pero se levantó y sacó al pueblo.
Tenemos también a José el soñador, que tuvo muchas crisis, pero se levantó y las libró cada una de ellas. Y amados hermanos, ahí tenemos a Daniel también, que tuvo muchas crisis allá donde estaba de prisionero con el imperio babilónico, pero se levantó en el nombre de Jehová y brincó esa crisis. Y mis amados hermanos, las crisis entonces se pueden rebasar cuando abandonamos nuestra condición, pero también las crisis pueden ser rebasadas cuando nosotros, hermanos, alzamos nuestra voz para clamar a Dios. Dice la Biblia que oyendo Bartimeo en el versículo 47, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así es que, queridos hermanos, las crisis son para rebasarlas, no para quedarnos en esa condición, sino para salir de ella. Pero se sale de esa condición y se rebasa la crisis cuando además nosotros clamamos con gran fuerza al Dios de los cielos. Vea, hermanos, por qué clama Bartimeo. Bartimeo clama porque es el momento oportuno, es el momento preciso. Dice la Biblia, oyendo que era Jesús Nazareno. Número 2, oyendo que era Jesús Nazareno, la persona precisa. Le dijo Jesús, hijo de David, y también le habló en forma precisa y le dijo: ten misericordia de mí. La única crisis verdadera es, hermano, realmente acostumbrarse a esa crisis. Es decir, usted está en una crisis verdadera cuando se acostumbra a su crisis. Cuando usted se acostumbra y arrulla a esa crisis, entonces, hermanos, ahí se queda. Ahí hay un problema. Así es de que, amados hermanos, la única crisis verdadera es cuando usted se acostumbra a vivir con esa crisis y no clama a Dios. Pero si usted clama a Dios, usted va a dejar de tener esa crisis. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso de clamar, hermanos, tiene que ver con cada uno de aquellas personas que tienen un problema, que tienen una crisis, que tienen una dificultad. Para poder salir de esa crisis, amados hermanos, hay que levantarnos para salir de esa condición, pero hay que clamar al único que nos puede realmente ayudar. Carlos Spurgeon, un gran predicador, decía simplemente que un predicador de los años de 1800 decía simplemente que tiemblo por aquel que nunca ora o que nunca clama. Él decía estas palabras a la iglesia que él pastoreaba, porque él sospechaba que había gente, hermanos, que no oraba y que no clamaba a Dios. Y déjeme decirle que hay gente que nunca ora también hasta el día de hoy. Y hay gente que nunca clama a Dios en medio de la crisis. En lugar de clamar a Dios y buscar a Dios, están buscando a la vecina, al vecino, al prestamista, a la comadre, a la amiga, al amigo, al psicólogo. Y en lugar de clamar al Dios Todopoderoso, nos olvidamos de Él. Y la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y mis amados hermanos, Bartimeo, en medio de su problema, en medio de su crisis, clamó a la persona correcta y le clamó a esa persona por su problema y le pidió ayuda, y la ayuda vino, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué hubiera pasado, queridos hermanos, si Bartimeo nunca hubiera clamado a Jesús? ¿Sabe una cosa? Bartimeo seguiría en el polvo, seguiría con las manos extendidas pidiendo limosna, seguiría ahí simplemente en esa condición sin poder ver a nada ni a nadie. Y mis amados hermanos, qué triste es que una persona no quiera salir de su crisis o de su problema. Pero Bartimeo nos da un ejemplo. Él, hermanos, entendió que la crisis que estaba viviendo era para ser rebasada, y lo logró. En segundo lugar, hermanos, las crisis también son para recomenzar. Las crisis son también para recomenzar. Esta es la segunda verdad que encontramos en esta historia. En el versículo 48 dice:
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Muchos le reprendían para que se callara. Las crisis, hermanos, son para recomenzar, y precisamente recomenzar, hermanos, demanda ignorar todo lo negativo. Le estaban diciendo que se callara, le estaban diciendo que no gritara, le estaban diciendo que no molestara al Señor, pero él, en lugar de callarse y de sentarse y de olvidarse de la posibilidad de tener una bendición, simplemente volvió a comenzar. Y mis amados hermanos, así es como nosotros tenemos que actuar. En medio de una crisis, nosotros tenemos la oportunidad para volver a comenzar. Tenemos la oportunidad de recomenzar aquello que habíamos dejado truncado por causa de la crisis. Tenemos la oportunidad de volvernos a levantar. Un grupo de ranas, hermanos, hace mucho tiempo, es una fábula. Un grupo de ranas viajaba por el bosque. 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Y dice la pequeña historia que las demás ranas, al ver cuando las ranas cayeron en aquel hondo pozo, les dijeron a las 2 ranas que se habían caído que para efectos prácticos mejor se dejaran morir, porque nunca iban a poder salir del hoyo. Y las 2 ranas, hermanos, que cayeron en el pozo, no hicieron caso a los comentarios de sus amigas, las ranas, y siguieron tratando de salir fuera del pozo con todas sus fuerzas. Las otras ranas, hermanos, después, desde afuera, seguían insistiendo en que ya no lo intentaran, que sus esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió y se desplomó y murió. Y la otra rana, hermanos, simplemente continuaba saltando con más fuerza y con las fuerzas que le eran posibles, hasta que finalmente aquella ranita salió del hoyo llena de lodo. Y cuando salió, las otras ranas le preguntaron: oye, amiga, ¿qué no escuchabas lo que te decíamos? La rana les explicó que ella era sorda y pensó que las demás amigas la estaban animando a esforzarse más y más para salir del pozo. Algunas veces, queridos hermanos, hay que ser sordo para alcanzar el éxito. Hay cosas que uno debe oír, por ejemplo, en el matrimonio, pero también hay cosas que uno no debe oír. El éxito, hermanos, consiste en ser sordo a cada una de las personas que nos desalientan. Siempre, hermanos, va a haber personas que nos van a tratar de desalentar cuando estamos en una crisis, pero uno tiene que ignorar esa frase favorita de la gente que nos rodea, que nos dice: no lo hagas, no vas a poder. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de Bartimeo, que aunque la gente le decía que se callara y que no molestara al Señor, él simplemente seguía clamando porque tenía una crisis y no quería quedarse en esa condición. Había entendido que esa era su oportunidad para salir de su problema. Había entendido que ese era el día que Dios podía hacer un milagro. Así es que, hermana, hermano, que estás en crisis, que tienes un problema, que tienes una dificultad, no te rindas y hazte sordo a los comentarios de aquellos que te incitan para que ya no lo intentes. Bartimeo, hermano, simplemente sigue adelante. Aquellos reprenden a Bartimeo, no desean que Bartimeo avance. Algunos desean que él siga en su condición. Y el problema no es de ellos, el problema es si uno les hace caso y si uno los escucha. Amados hermanos, lo que uno debería de hacer cuando tiene un problema, cuando tiene una crisis, es precisamente correr el riesgo y subirnos a la rama donde está el fruto y dejar de tener abrazado solamente el tronco. Hay personas, queridos hermanos, que no tienen éxito en su vida matrimonial, o en su vida profesional, o en su vida económica, o en su vida material, o en su vida espiritual, porque están abrazando al tronco,
porque un día vino a lo mejor la abuelita, y ya sea que vino y le dijo que no se subiera a esa rama donde estaba el fruto. Y déjeme decirle que a la abuelita ya se la comió el lobo, pero usted sigue abrazado del tronco y la fruta sigue allá en la rama alta, esperándole a usted a que suelte el dichoso tronco. Y esto que estoy diciendo no es otra cosa más de que hay gente que está amarrada y abrazada de su crisis, amarrada y abrazada de su enfermedad y de su problema, porque alguien vino y le dijo a usted que ya no lo intente, que mejor se calle. Cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Amados hermanos, tenemos que ver esta historia y entenderla precisamente a profundidad. Siempre hay que volver a comenzar, hermanos. Las crisis, escúchelo bien, son una oportunidad para volver a empezar. Si alguien a usted le dice que no se puede, no le haga caso, ni siquiera si es su mamá, o si es su amiga, o su esposo, o su esposa. Porque si hace caso, va a seguir usted en el hoyo del problema, va a seguir usted en el hoyo del fracaso, va a seguir con su frustración, va a seguir con su necesidad, va a seguir sin prosperidad. El éxito en la vida, queridos hermanos, entonces no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Obstáculos, hermanos, eso precisamente son los que quieren que no avances. Pero hay que seguir adelante, porque las crisis son para volver a comenzar, son para recomenzar. Pero también, hermanos, recomenzar demanda insistir en todo lo que sea necesario. Dice la Biblia en el versículo 48 que cuando lo reprendían a Bartimeo, él clamaba mucho más fuerte y decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un famoso poeta dijo: aunque sientas el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque una traición te hiera, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión corte tu risa, y aunque todo parezca nada, vuelve a comenzar. Amados hermanos, por si usted no lo sabía, cuando a un pájaro algo destruye su nido, el pájaro no busca a la pajarita para decirle: vente, pajarita, vamos a echarnos una lloradita porque se destruyó nuestro nido. No va y le dice: viejita pajarita, nos destruyeron el nido y ahora somos muy desgraciados. Y ahora somos unos simples pájaros desventurados sin nido. Déjeme decirle que eso no dicen los pájaros cuando alguien destruye su nido. Cualquier pájaro, hermanos, se pone a reconstruirlo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando hay una crisis. Amados hermanos, hay que reconstruir cuantas veces sea necesario en nuestra vida. Hay que volver a comenzar, hay que volvernos a levantar. Frecuentemente la gente va a la oficina a veces del pastor con un problema, como si llevara a cuestas un monumento, y llega con el problema y le dice: pastor, simplemente aquí vengo con este problema. Y hermanos, había un pastor que decía: no me traigan problemas, tráiganme las soluciones. Cuando hay un problema, yo le pregunto a la gente: ¿y cuál es la solución? El problema no es el problema. El problema es la solución. El problema es una invitación, hermanos, a que desarrollemos nuestra creatividad. Y Bartimeo, aquí la Biblia dice que es creativo. No puede hacer muchas cosas porque es ciego, pero lo que puede hacer, eso es lo que hace. Se pone a gritar, y a gritar, y a gritar. Y simplemente lo callan, pero él se pone a gritar otra vez. Y lo callan, y él simplemente piensa que el problema que tiene que ser pasado por alto. La crisis en la que él está tiene que ser pasada por alto. Amados hermanos,
Hay gente que se atora hoy en día con un problema, porque piensa que el problema es lo más importante, pero lo más importante, recuerde, es la solución. Por eso la gente no sale de su fracaso, por eso la gente no sale de su problema, porque simplemente se enconcha y dice: ay, pobrecita, ay, pobrecito de mí, tengo un problema, ¿quién me podrá ayudar? Y nomás se pone a llorar y no busca la solución. Y mientras no busquemos la solución, el problema seguirá lacerando nuestra vida. Y por eso la gente no tiene éxito, porque la gente piensa que el problema es el problema y las cosas no son como son. Las cosas, hermanos, son como nosotros somos. Si nosotros decimos que se puede, se puede. Y si nosotros decimos que no se puede, no se puede. Pero si usted dice sí se puede, usted tiene razón, sí se puede. Vea bien, Bartimeo aquí en la Biblia es un invidente, un ciego. Pero Bartimeo ve lo que otros no ven. Y cuando grita: Hijo de David, reconoce a Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios, como el único que le podía a él darle la solución a su problema. Un teólogo decía: el que persevera alcanza. Y Bartimeo insiste en esa crisis. Y nosotros debemos de insistir cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, porque las crisis, dije en primer lugar, son para ser rebasadas. Tenemos que salir de esa condición y tenemos que acercarnos al Señor y clamar con todo el corazón. Pero las crisis son para volver a comenzar, y las crisis son para no desanimarnos. Las crisis son para volver a insistir. Todos te van a desanimar, pero recuerda, las crisis son para volver a comenzar. En tercer lugar y último, las crisis también son para recuperar lo perdido y lo precioso. Óigalo bien, las crisis son para recuperar. Y en primer lugar, hermanos, tenemos que recuperar lo perdido. Versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Es lo que había perdido, es lo que le faltaba, es lo que él no tenía. Y simplemente esta crisis que él vivía simplemente fue para que él pudiera poner su fe y su confianza en aquel que solamente le podía ayudar, y tener la firme convicción de que iba a recuperar lo perdido por esa crisis. Si usted quiere tener un gran milagro, hermano, si usted quiere tener una solución a su problema, consígase entonces al Señor Jesucristo y vaya con Él para recuperar lo que ha perdido. Bartimeo tiene un gran problema, como dijimos. Es una persona invidente, es una persona sola, es una persona pobre que come todos los días del polvo del camino. Y tiene un gran problema, ha perdido la vista. Y todos de una forma o de otra también hoy en día hemos perdido algo, hermanos. Yo, por ejemplo, hace tiempo perdí a mi padre. Algunos a lo mejor han perdido al esposo. Algún hermano ha perdido a la esposa. Han perdido hijos, a lo mejor el trabajo. Yo no sé qué ha perdido usted. Pero, amados hermanos, esa crisis es para recuperar lo perdido. Muchas veces la crisis se va a presentar, hermanos, como una interrupción a lo que estamos viviendo. Lo va a hacer de una manera inesperada, para lo cual no estábamos preparados. Bartimeo muestra que la crisis en Jesús es para recuperar lo que se le había perdido. Y cuando Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Déjeme decirle que la pregunta de Jesús es una pregunta específica, a la cual Bartimeo le respondió al Señor. Simplemente le dijo: Señor, quiero ver. Hay una petición específica también aquí. Le dijo: Maestro, quiero recuperar mi vista, porque es lo que había perdido.
Por eso le quiero decir que hoy, no mañana, hoy, usted puede recuperar la paz, puede recuperar la felicidad, puede recuperar el triunfo, puede recuperar la inseguridad o la victoria a la que usted está destinado y que había perdido. Hoy usted puede recuperar esa victoria que le hace falta en su vida. Hoy usted puede salir de esa crisis en la que se encuentra si usted simplemente se levanta para rebasar esa crisis y se acerca a Cristo. Y si usted simplemente comienza de nuevo, aunque lo regañen y aunque le estén ahí diciendo ya no busques más la ayuda, ya no busques más a Jesús, ya no vayas más a esa iglesia, ya no busques a esos hermanos, usted vuelva a comenzar. Porque usted ha perdido algo por la crisis. Usted ha perdido la paz, la seguridad, la tranquilidad, la salud. Y usted tiene que venir a Cristo para recuperar lo que ha perdido. Bartimeo, hermanos, había perdido la vista. Y en medio de la crisis se levantó para recuperar lo que había perdido. Las crisis también, hermanos, son para recuperar lo que es precioso. Dice el versículo 51 y 52. El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recuperó la vista. Por si usted no lo sabía, hermanos, las crisis entonces son como las lavadoras. Los problemas son como las lavadoras, hermanos. Nos tuercen, nos dan vuelta, nos exprimen, pero al final salimos mejor que como estábamos, porque salimos limpios de la lavadora, salimos brillantes. Y Bartimeo, hermanos, sale mucho mejor al recuperar algo muy precioso para él, como lo era la vista. Creemos que Jesús es Dios, y como Dios sabe que Bartimeo es invidente, y sabe que es un mendigo, y sabe que es un hombre en crisis, y Dios también, como sabía lo que tenía Bartimeo, sabe lo que tú tienes, hermana y hermano. Sabe cuál es tu problema, sabe cuál es tu necesidad, Él sabe cuál es tu dolor. Él sabe en qué situación te encuentras. Él sabe cuál es tu problema, porque Él es Dios y todo lo sabe. Entonces, la pregunta del Señor es: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo declara simplemente: quiero ver. Y él recibe, hermanos, lo que pide. Y nosotros también, si hablamos con Dios en esta tarde y le decimos al Señor lo que nos pasa, y le hablamos de nuestra crisis, le hablamos de nuestro problema, tenemos que ser específicos con el Señor y tenemos que entender que Él nos va a regresar lo perdido. Y vamos a recuperar lo precioso que se ha ido de nuestra vida por esa crisis. Pero necesitamos, hermanos, clamar al Señor y pedir misericordia para que nos haga el milagro. Bartimeo pide misericordia y Jesús le da un milagro. Así es de que lo que declaramos, hermanos, en una manera específica y de una manera específica, el Señor simplemente lo va a hacer. Alguien dijo: si Dios te quita algo que nunca pensaste perder, es porque te va a dar algo que nunca pensaste tener. Bartimeo, amados hermanos, dice la historia, que cuando es llamado, porque Jesús se detuvo y le dijo: tráiganlo, Bartimeo aventó la capa. Bartimeo perdió algo que nunca pensó perder para llegar a tener algo que nunca pensó tener. Y él recibió el milagro de Dios que tanto esperaba, porque el Señor le regresó la vista. Las crisis, hermanos, entonces son para ser rebasadas. Las crisis son para recomenzar. Y en tercer lugar, las crisis son para recuperar lo que se ha perdido y lo que es precioso. Para terminar, yo no le voy a preguntar a usted hoy si tiene crisis o si no las tiene. Le voy a preguntar más bien: ¿qué va a hacer con esa crisis? ¿Qué va a hacer con su crisis, hermana, hermano? ¿Acaso va a ser una tumba?
¿O va a contratar a unas lloronas para que le lloren ahí mientras usted está en crisis? ¿O va usted simplemente, esa crisis la va usted a convertir en un trampolín? ¿Un trampolín para qué sirve? Un trampolín sirve para lanzarnos hacia adelante, hacia el éxito, hacia la victoria. Victoria y éxito, hermana, hermano, es lo que obtuvo Bartimeo cuando en su crisis clamó al Señor, y cuando la crisis que él tenía la convirtió en un trampolín para que lo aventara desde aquí hasta allá con Jesús. Y amados hermanos y amigos que me están escuchando, esa crisis en la que tú estás, déjame decirte que es una gran oportunidad para que se convierta en un trampolín y te subas en él, para que seas lanzado y caigas frente a los pies del Señor Jesucristo y le digas: ayúdame y ten misericordia de mí. Amados hermanos, las cosas no son como son, las cosas son como usted es. Si usted se decide ser una persona de fe, entonces Dios en respuesta le va a hacer el milagro que su vida necesita. El poder de Jesús está en respuesta a lo que usted le pida, a lo que usted le diga al Señor Jesucristo. Y como Bartimeo lo hace, ojo, si usted toma la decisión de que su crisis sea un trampolín y que le va a lanzar al éxito, entonces yo le voy a invitar para que hoy le diga a Dios: Dios, yo no quiero enterrarme ni morirme con esta crisis. No quiero, Señor, hacer una tumba de mi crisis. Señor, quiero tener victoria y éxito. Quiero ir hacia adelante en medio de la crisis. Señor, estoy decidido a rebasar mi crisis. Señor, estoy decidido a recomenzar hoy de una manera diferente. Estoy decidido a recuperar lo perdido y lo precioso en el poder de tu Hijo Jesucristo. Y si usted clama y llora de esta manera, el Señor le va a sacar adelante, porque las crisis son para avanzar, no son para quedarnos amarrados a ellas, no son para quedarnos estacionados y estancados con esas crisis. No importa el tamaño de tu crisis, no importa el tamaño de tu problema, no importa lo que tú estés pasando ni el tiempo que llevas con ese problema. Estás en crisis y necesitas convertir esa crisis en un trampolín para que te lance al éxito y a la victoria que solo en Jesucristo puedes obtener. Bartimeo estaba en crisis y él rebasó su crisis, recomenzó en medio de la crisis y recuperó lo perdido después de esa crisis. El Señor en esta tarde, queridos hermanos y amigos, nos invita a recordar que no estamos solos, a recordar que tenemos a un Dios vivo y verdadero, que está ansioso de ayudar y de auxiliar a sus hijos, siempre y cuando sus hijos confíen plenamente en Él y clamen a Él y no pierdan ni la fe ni la esperanza, porque el Señor de una manera o de otra hará el milagro y te llevará al éxito y a la victoria en medio de esa crisis. ¿Quieres tú, hermana, hermano, ser como Bartimeo? ¿Quieres tú imitar a Bartimeo en todo lo que hizo? Yo te invito para que el día de hoy, ahí donde tú te encuentras, hermana, hermano, joven o señorita, te unas conmigo en una oración donde le digamos: Señor, ciertamente yo necesito de ti. Ciertamente tú todo lo puedes. Y que verdaderamente el día de hoy soltemos ya de una vez y para siempre esa crisis y aún las demás crisis que podrían llegar en el transcurrir de nuestra vida. Únete en esta oración y pidamos al Señor su ayuda. Señor y Padre celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de esta historia vemos la gran misericordia
y el grande amor que tienes para con aquellos que claman con todo su corazón y no se rinden. Y Padre, nosotros queremos ser como Bartimeo. Y queremos recordar, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Y que sigues teniendo el mismo poder para ayudarnos a vencer toda crisis, toda tempestad y todo problema. Aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra pequeñez y reconociendo tu grandeza. Y te rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que seas propicio a nuestra necesidad. Que extiendas tu mano de poder, Señor, y nos hagas levantarnos de la condición en la que estamos, y nos hagas clamar, Señor, al trono de tu gracia, para rebasar esta crisis en la que estamos. Y Padre, ayúdanos para recomenzar, aún por encima de lo negativo, y aún por encima también de todo lo que se nos opone, poder volver a comenzar tomados de tu mano. ¿Para qué? Para recuperar, Señor, con tu ayuda, lo que hemos perdido y lo que es precioso para nosotros. Padre, ayúdanos a cada uno. Ayuda a tus hijos, Señor. A aquellos hermanos que están en casa, a los que habrán de escuchar este mensaje y están en crisis, en problema, en dificultad. Padre, extiende tu mano y pon en el corazón de cada uno de los que estamos en crisis un corazón ferviente, lleno de amor, lleno de fe, y que no haya ninguna duda en que tú, Señor, nos llevarás al éxito y a la victoria. Padre, oramos y te damos gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, estamos así casi terminando ya nuestra reunión dominical. Damos gracias al Señor por aguantarnos hasta este momento y seguir conectadas y conectados. Gracias a Dios, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Y bueno, quisiera solamente recordarles, hermanos, que de lunes a sábado tenemos tiempo devocional todos los días, de lunes a sábado, 8 de la noche. Conéctense, por favor, a la página de la iglesia. Si usted está en los grupos de WhatsApp de la iglesia, ahí se envían los links para que nada más le dé ahí un clic y usted entre a la transmisión en vivo de los devocionales diarios que se dan a las 8 de la noche. Siempre hay palabra. El día miércoles también, dentro de la misma semana, a las 8, celebramos el culto de oración en vivo. Así es de que también, por favor, ahí intégrese. Tenemos algunos otros avisos más. El próximo viernes 12 de mes de junio, los hermanos del grupo de la alabanza, ese día el devocional va a seguir a la misma hora, a las 8, pero en lugar de tener todo el tiempo de la palabra, vamos a tener un culto o una reunión musical. Los del grupo de alabanza se van a preparar para podernos deleitar el día viernes a las 8, viernes 12 a las 8, con un tiempo de alabanza, ¿verdad? Y honra y gloria al Señor. Así es que no se lo pierda. Ellos se van a preparar, ya lo están haciendo, y vamos a ser deleitados con alabanzas al Señor. Y también, hermanos, no se les olvide que los diezmos y ofrendas pueden ser traídos aquí al templo en el horario de 2 a 8 de la tarde, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Aquí en el templo toque los 2 timbres y se le recoge a usted su ofrenda o su diezmo que quiera dar para la obra del Señor. Si usted no puede venir, nos puede mandar un mensaje, una llamada al pastor, al hermano Claudio, a la hermana Lina, y también podremos pasar para que usted pueda entregar su diezmo o su ofrenda para que esto continúe adelante. Y hermanos, el próximo domingo, recuerde, el próximo domingo empezamos Escuela Bíblica Dominical, también en una transmisión en vivo. Va a ser a las 11 de la mañana, lo vamos a estar anunciando. Va a haber 2 clases para niños de 3 a 7 años y niños de 8 a 11 años. Papás, mamás, escuchen bien, el próximo domingo a las 11:30 de la mañana, de 11:30 de la mañana a 12 será escuela dominical para niños. Hay 2 hermanas que se están preparando para dar clase virtual, y usted tiene en casa computadora, televisión, celular, tablet, lo que tenga, póngalo para que los niños de su casa puedan también recibir enseñanza. Va a estar muy bueno, usted se va a dar cuenta. Y así vamos a estar avanzando en las siguientes semanas. Vamos a tener también una clase para adolescentes
Y hermanos, más adelante, quizá en unas 4 semanas, vamos a tener también escuela dominical para adultos, para los hermanos jóvenes y adultos. Así es de que esté orando, porque seguimos aprovechando los medios, las redes, la tecnología, para seguir llegando a la iglesia con la palabra. Así es que no se le olvide, próximo domingo 11:30, escuela dominical para niños. El próximo viernes 12, participación del grupo de alabanza. Y queremos que todos los viernes, hasta que regresemos al templo, todos los viernes sea tiempo de alabanza. Así es de que váyase preparando. Mientras los hermanos de la alabanza vienen para despedirnos con un canto, voy a orar, hermanos, y así vamos a concluir. Oramos, ¿verdad? Y con el canto despedimos la transmisión de este día. Que Dios los bendiga, hermanos, y tome en cuenta la bendita palabra, este mensaje que se ha predicado, póngalo en práctica. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por darnos vida y salud y llegar a este primer día de la semana, reconociendo, Señor, que eres digno de la alabanza de tu pueblo. Padre bueno y santo, gracias, porque nos has concedido el privilegio de cantarte, de orar delante de ti, de convivir con los hermanos aquí y aún a la distancia, y también, Señor, de poder recibir tu mensaje, tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje nuestra vida es edificada. Yo te ruego, Señor, que toda la semana estemos meditando en la historia de Bartimeo y cómo se levantó de ese lugar en el que se encontraba ahí entre el polvo y vino a Jesús, y él recibió un milagro. Y que de la misma manera nos podamos levantar nosotros de cualquier problema, de cualquier crisis, y podamos ir a Jesús convencidos de que Él nos hará el milagro. Padre, derrama de tu bendición y de tu gran presencia en la vida de cada uno de nosotros y de todos los que están conectados. Oramos para que ahora la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios nos bendiga. Por ti los ciegos ven, los
corazón.